Hijo mío, hija mía, acércate un momento. No estás aquí por casualidad. No estás leyendo esto porque sí. Hay momentos en la vida en los que comienzan a suceder cosas que te hacen detenerte. Situaciones que no planeaste. Caminos que se cierran sin explicación. Puertas que no se abren como esperabas. Personas que se alejan. Cambios que no pediste. Y en medio de todo eso, una pregunta comienza a nacer dentro de ti. ¿Qué está pasando? No te apresures a interpretarlo todo como simple mala suerte o como desorden de la vida. Hay momentos en los que el Señor usa incluso lo inesperado para llamar tu atención. Recuerda cuando dije a mis discípulos que muchas veces el Padre habla, pero el corazón no siempre está atento para escuchar. No porque Él se esconda, sino porque la vida nos llena de ruido. Déjame preguntarte algo con calma. ¿Cuántas veces has mirado hacia atrás y has dicho, si esto no hubiera pasado, yo no estaría donde estoy hoy? A veces lo que en su momento parecía un cierre, después se convierte en un nuevo comienzo. Lo que parecía una pérdida, termina siendo una dirección diferente. Y lo que parecía confusión, con el tiempo revela propósito. No todo lo que se cierra es castigo. No todo lo que se detiene es abandono. Hay puertas que Dios cierra no para detenerte, sino para protegerte o redirigirte hacia algo que todavía no puedes ver. Piensa en José, hijo de Jacob. Sus sueños fueron reales, pero su camino no fue inmediato. Hubo rechazo, hubo traición, hubo silencio, hubo espera. Y en cada etapa parecía que todo se había detenido. Pero en realidad, algo más profundo se estaba formando. El propósito no siempre grita. A veces se construye en silencio. Por eso quiero invitarte a mirar tu vida con otros ojos. No solo preguntes por qué esto me está pasando, sino también qué podría estar formando Dios en medio de esto. Sé que no es fácil. Cuando las cosas no salen como esperas, el corazón se inquieta. Empiezas a pensar que todo está fuera de control. Pero hay una diferencia entre lo que tú ves en este momento y lo que Dios está escribiendo en lo invisible. El apóstol Pablo dijo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No dijo que todo sería fácil. Dijo que incluso aquello que no entiendes puede ser parte de un camino mayor. Y aquí hay algo importante que quiero que guardes en tu corazón: no confundas demora con abandono. El silencio no siempre significa ausencia. A veces es preparación. Tal vez hoy estás viendo señales en tu vida que no entiendes. Cambios que te incomodan. Situaciones que te obligan a replantear tus pasos. Y todo dentro de ti quiere respuestas rápidas. Pero el Padre no solo trabaja en lo que deseas, también trabaja en lo que necesitas llegar a ser. Y a veces, para formar algo nuevo en ti, permite que lo viejo ya no continúe. No estás siendo olvidado. Estás siendo guiado. En la siguiente parte quiero ayudarte a reconocer esas señales con más claridad, para que no te llenes de ansiedad, sino de discernimiento y paz en medio del proceso. A veces lo que más confunde el corazón no es una tragedia grande, sino pequeños cambios que parecen no tener explicación. Algo se detiene. Algo se enfría. Algo que antes avanzaba con facilidad ahora parece resistirse. Y en medio de eso empiezas a preguntarte si hiciste algo mal o si simplemente estás perdiendo el rumbo. Pero no todo cambio es pérdida. Hay situaciones en las que Dios no está quitando algo de tu vida para dañarte, sino redirigiéndote sin que aún puedas ver el destino final. Mira la vida de Pablo. Muchas veces intentó ir a lugares donde pensaba que debía estar, pero algo se lo impedía. Puertas que no se abrían. Caminos que cambiaban. Direcciones que no eran lo que esperaba. Y sin embargo, más adelante se dio cuenta de que esos obstáculos no eran frenos, sino guía. El problema es que nosotros solemos interpretar el presente como si fuera la historia completa, cuando en realidad solo es un capítulo. Y un capítulo nunca explica todo el libro. Tal vez hoy estás en una etapa donde algo no avanza como esperabas. Y tu mente quiere llenar ese vacío con respuestas rápidas: esto está mal, esto se está perdiendo, esto no tiene sentido. Pero no siempre lo que no entiendes está fuera de control. A veces está siendo dirigido con más precisión de la que imaginas. Recuerda a los discípulos en el mar. Ellos pensaban que estaban solos porque no veían nada más allá de la tormenta. Pero la ausencia de percepción no significaba ausencia de presencia. Dios no dejó de actuar en el momento en que tú dejaste de entender. Solo que no siempre se mueve al ritmo de nuestra ansiedad, sino al ritmo de un propósito más grande. Y aquí es donde el corazón empieza a ser formado de verdad, cuando aprende a no depender únicamente de lo visible para confiar. Porque si solo crees cuando todo es claro, tu fe será frágil.
Pero si aprendes a confiar incluso cuando no entiendes, algo dentro de ti se fortalece. No estás siendo ignorado. Estás siendo guiado en un nivel que todavía no puedes ver completo. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en algo aún más importante: qué hacer cuando la espera se siente larga y el corazón empieza a cansarse en el proceso. Hay algo que pocas personas te dicen con honestidad: esperar no siempre se siente espiritual, muchas veces se siente pesado. Porque mientras esperas, la mente empieza a llenar los silencios con preguntas. ¿Cuánto más? ¿Por qué no cambia nada? ¿Me habré equivocado? Y poco a poco, la calma puede empezar a debilitarse. Pero la espera no es un lugar vacío. Es un lugar donde algo está siendo formado dentro de ti. Mira la vida de los discípulos. Hubo momentos en los que pensaron que todo iba a terminar de una manera distinta. Ellos esperaban respuestas rápidas, soluciones visibles, resultados inmediatos. Sin embargo, muchas veces lo que recibían primero no era la solución, era enseñanza. Y eso también es parte del camino. Porque hay cosas que no se aprenden cuando todo va bien, sino cuando el corazón tiene que confiar sin tener todas las respuestas delante. Quizá hoy tú estás en una etapa así, donde no ves avances claros, donde las cosas parecen estar en pausa, donde incluso tu fe se siente más silenciosa de lo habitual. Y eso puede asustarte. Pero quiero que escuches esto con calma: el hecho de que no veas movimiento no significa que no haya dirección. Hay procesos que no se perciben en el momento, pero que son reales. Como una semilla bajo la tierra. Nadie la ve crecer en la oscuridad, pero dentro de ella algo está ocurriendo. Raíces que se fortalecen. Vida que se está preparando antes de salir a la superficie. Así también puede estar ocurriendo en tu vida. No todo lo que Dios hace en ti es visible de inmediato. Y a veces, si vieras todo el proceso completo, no lo soportarías con la misma paciencia con la que lo estás viviendo ahora. Por eso la fe no siempre te muestra el panorama completo. La fe te sostiene paso a paso. No todo se resuelve de golpe. No todo se entiende al instante. Pero eso no significa que estés detenido. Significa que estás siendo trabajado en lo profundo. Y aunque el corazón quiera respuestas rápidas, el crecimiento real muchas veces ocurre en lo invisible. No estás atrasado. No estás fuera del camino. Estás en un proceso que todavía no ha terminado de mostrarse. Y en la siguiente parte vamos a hablar de algo clave: cómo reconocer que incluso en medio de la espera, Dios no ha dejado de estar presente contigo en ningún momento. Hay un momento en la vida donde el corazón no necesita más explicaciones, necesita compañía. Porque puedes tener muchas respuestas en la mente y aún así sentirte solo por dentro. Y es en ese lugar donde muchas personas comienzan a pensar que Dios se ha alejado, simplemente porque no ven señales claras de movimiento. Pero la ausencia de señales no es ausencia de presencia. Mira a los discípulos cuando el viento era contrario. Ellos remaban con fuerza, luchaban contra la tormenta, y en su angustia pensaron que todo estaba fuera de control. Sin embargo, en ese mismo momento, había algo que no estaban viendo: no estaban abandonados. La percepción humana tiene límites. Pero la fidelidad de Dios no. Hay momentos en los que el Señor no se muestra como tú esperas, pero eso no significa que no esté obrando de formas más profundas. A veces, su presencia no se siente como una emoción fuerte, sino como una fuerza silenciosa que te mantiene de pie cuando ya no tienes fuerzas. Y si hoy estás aquí, todavía en pie, todavía respirando, todavía buscando respuestas, eso también habla de su cuidado. No es casualidad que no te hayas rendido. No es casualidad que sigas buscando. Algo dentro de ti sigue llamando hacia Él, incluso cuando no tienes claridad. Eso también es una señal. No una señal de espectáculo, sino una señal de relación. Porque el vínculo con Dios no depende de lo que sientes en cada momento, sino de una realidad más profunda que permanece incluso cuando las emociones cambian. Quiero que entiendas esto con calma: el silencio no significa abandono, y la espera no significa olvido. Hay un tipo de presencia que no siempre emociona, pero sí sostiene. Y muchas veces es en esa clase de presencia donde el corazón se fortalece de verdad. Tal vez no estás viendo respuestas inmediatas. Pero eso no significa que no haya dirección. Tal vez no estás sintiendo cambios visibles. Pero eso no significa que no haya cuidado. A veces Dios no cambia primero las circunstancias, primero sostiene tu interior para que puedas atravesarlas. Y eso también es amor. En la siguiente parte vamos a profundizar en algo importante: cómo aprender a interpretar correctamente estas señales de vida sin caer en miedo ni confusión, sino en discernimiento y paz.
Hay algo que quiero que recuerdes antes de seguir adelante: no todo lo que parece señal debe interpretarse con miedo. Cuando el corazón está cansado o confundido, empieza a darle significado negativo a todo lo que ocurre. Un cambio pequeño se vuelve una amenaza. Un retraso se siente como abandono. Un cierre se interpreta como rechazo definitivo. Pero no siempre es así. A veces lo que estás viviendo no es una advertencia contra ti, sino una redirección a favor tuyo. Mira cómo actuaba Jesús con sus discípulos. Muchas veces ellos no entendían lo que estaba ocurriendo en el momento. Se preocupaban, se adelantaban en sus pensamientos, intentaban sacar conclusiones rápidas. Pero más adelante comprendían que lo que parecía confuso tenía propósito. El problema es que el miedo interpreta rápido, pero la fe aprende a esperar. Y en ese espacio entre lo que sucede y lo que entiendes, se define mucho de tu paz interior. Tal vez has estado observando tu vida últimamente con más preguntas que respuestas. Y eso puede generar inquietud. Pero quiero invitarte a cambiar la forma en la que miras lo que estás viviendo. En lugar de preguntar solamente ¿por qué está pasando esto?, empieza también a preguntarte ¿cómo puedo crecer en medio de esto? Porque hay cosas que no cambian de inmediato, pero sí pueden transformarte a ti. Y cuando tú cambias, la forma en que ves todo lo demás también cambia. No todo lo que se detiene es pérdida. No todo lo que cambia es confusión. Y no todo lo que duele es ausencia de Dios. Hay procesos que no son cómodos, pero sí necesarios. Procesos que no buscan destruirte, sino fortalecer lo que eres por dentro. Por eso el apóstol Pablo hablaba de aprender a contentarse en cualquier situación. No porque todo fuera fácil, sino porque había aprendido a depender de algo más estable que las circunstancias. Y eso es lo que el Señor quiere formar en ti, una confianza que no se rompe con cada cambio. Quizá hoy no tengas claridad completa. Pero eso no significa que estés perdido. Quizá no entiendas cada paso. Pero eso no significa que estés solo. A veces, la mayor señal no es lo que ocurre afuera, sino lo que permanece firme dentro de ti, aun cuando todo lo demás cambia. En la siguiente parte vamos a cerrar este mensaje entendiendo cómo responder a todo esto, qué hacer cuando reconoces que Dios ha estado guiándote incluso en lo que no entendías. Llegamos al final, pero no al final del camino, sino al inicio de una forma distinta de ver lo que estás viviendo. Porque si has llegado hasta aquí, quizá ya puedes mirar tu vida con otros ojos. Tal vez no todo tenga aún una explicación clara, pero algo dentro de ti empieza a entender que no todo lo que pasó fue casualidad. Hay decisiones que te dolieron, cierres que no esperabas, pausas que no comprendías, y aún así, sigues aquí. Y eso no es pequeño. A veces la mayor señal de que no estás solo no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de seguir avanzando en medio de ellos. Recuerda lo que enseñé sobre la casa construida sobre la roca. La lluvia cayó, los ríos vinieron, el viento sopló, y aún así una casa permaneció firme. No porque no hubo tormenta, sino porque su fundamento era distinto. Lo mismo ocurre contigo. No estás siendo sostenido por la ausencia de dificultades, sino por una presencia que no se retira. Tal vez no siempre la has reconocido en el momento, pero si miras con honestidad tu historia, verás que muchas veces donde pensaste que no había salida, sí la hubo. Donde pensaste que todo terminaba, algo nuevo comenzó. Donde sentiste que estabas solo, descubriste después que no lo estabas. Eso también es parte de las señales. No señales de miedo, sino señales de cuidado. Por eso, hoy no quiero que salgas de este mensaje con ansiedad por entenderlo todo, sino con un corazón más tranquilo. No necesitas descifrar cada detalle del camino para seguir caminando en paz. Solo necesitas recordar esto: no estás siendo olvidado, estás siendo guiado. Y aunque no siempre entiendas cómo, el amor de Dios no ha dejado de sostener tu vida. Ahora, la pregunta no es solo qué te ha pasado, sino cómo vas a responder a lo que ya has vivido. ¿Vas a seguir interpretando todo desde el miedo, o vas a empezar a confiar incluso cuando no tienes todas las respuestas? La fe no elimina todas las incertidumbres, pero sí cambia quien sostiene tu corazón dentro de ellas. Antes de terminar, quiero hacer una breve oración contigo. Padre, gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje. Dale paz a su mente, descanso a su corazón y claridad a su camino. Ayúdale a confiar incluso cuando no entienda, y a reconocer tu presencia incluso en lo silencioso. Que no viva desde el miedo, sino desde la certeza de que tú sigues guiando su vida con amor. Amén. Si este mensaje habló a tu corazón, quédate con nosotros en Refugio de Oración. Aquí seguimos caminando juntos, aprendiendo a confiar y recordando que nunca estamos solos.
Que tengas paz, y que esa paz permanezca contigo incluso cuando todo lo demás cambie.